Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que no podrán dejar de escuchar. Demet Özdemir revela por primera vez los detalles de su gran discusión con Can Yaman durante el rodaje de una de sus series más exitosas. Todo comenzó en medio de una intensa jornada de grabación. Según Demet, la tensión venía acumulándose desde hacía días, pero nadie imaginaba que terminaría en una semana entera de silencio entre los protagonistas. Fue un momento muy difícil para mí, confesó Demet, con una mezcla de nostalgia y sinceridad. La actriz explicó que todo se originó por una escena clave que ambos interpretaban de manera muy diferente. Can Yaman, conocido por su fuerte carácter, defendía su visión de la escena con tanta pasión que, según testigos, la temperatura del set subió varios grados. Yo quería que la escena mostrara más emoción, más fragilidad, dijo Demet. Pero Can insistía en que debía ser más fría, más calculada. Y ahí empezamos a chocar. La discusión, que al principio parecía algo normal en el mundo de la actuación, escaló rápidamente. Técnicos de iluminación, maquilladores y hasta el director intentaron calmar los ánimos, pero la tensión era palpable. En un momento me miró y dijo, si no lo hacemos a mi manera, no lo hago. Y ahí sentí que algo se rompía, recordó la actriz. Can, por su parte, también habló al respecto en una entrevista reciente. No fue por ego, como algunos dicen. Yo creía firmemente que la escena debía tener esa fuerza, ese control. Y sí, admito que fui duro con mis palabras. Sin embargo, la frialdad que reinó en el set durante los días posteriores dejó claro que la relación laboral había sufrido un golpe. Durante una semana entera, ambos evitaron mirarse, hablaban solo lo necesario y a través de intermediarios. Era como trabajar con un fantasma, comentó una persona del equipo de producción. Los rumores comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Los fans notaban cierta distancia en las fotos y videos del set. Algunos defendían a Demet, asegurando que ella tenía razón en buscar más emoción en la escena. Otros apoyaban a Can, argumentando que su enfoque profesional era el más adecuado. Mientras tanto, los medios turcos no tardaron en especular sobre si la pelea tenía también un trasfondo personal. Finalmente, fue una conversación a solas, lejos de las cámaras, lo que logró romper el hielo. Nos sentamos en un rincón del set, sin nadie más, y hablamos por más de una hora, relató Demet. Le dije que lo respetaba como actor, pero que también necesitaba sentirme escuchada. Can, según ella, reconoció que quizá había sido demasiado inflexible. Me disculpé y le dije que no quería que una escena destruyera nuestra conexión, confesó él en su versión. La reconciliación fue inmediata. A partir de ese momento, la química entre ambos volvió a brillar en pantalla. Sin embargo, Demet asegura que aquella semana de silencio le enseñó mucho sobre la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Entendí que no siempre se trata de ganar una discusión, sino de encontrar un punto medio. Desde entonces, ambos actores procuraron mantener un equilibrio en su forma de trabajar. En las entrevistas posteriores, Demet mencionó que esa experiencia les obligó a establecer un código silencioso de respeto, si uno de los dos sentía que una discusión podía escalar. Preferían tomarse unos minutos de pausa antes de continuar. Aprendimos a leer las señales, contó la actriz, y a darnos espacio cuando era necesario. Aún así, las huellas de aquella pelea quedaron grabadas en la memoria de todos en el set. Un miembro del equipo de sonido recordó que, durante esos días tensos, incluso los chistes entre escenas se reducían al mínimo. La energía había cambiado por completo, hasta el café sabía más amargo, comentó entre risas. Con el tiempo, la historia se convirtió en una especie de leyenda interna. Los nuevos integrantes del equipo escuchaban el relato casi como si fuera una fábula con moraleja. Si hasta Demet y Can pudieron superar eso, nosotros también podemos resolver nuestras diferencias.
La anécdota también sirvió como ejemplo en talleres de actuación, donde se analizaba cómo las visiones creativas pueden chocar incluso entre profesionales con química comprobada. Sin embargo, no todo fue fácil después. Meses más tarde, durante la grabación de otra temporada, surgieron rumores de que la tensión volvía a aparecer, esta vez de forma más sutil. Según algunas fuentes, había pequeñas discrepancias sobre el guión que recordaban a aquel primer gran desencuentro. No obstante, Demet y Khan aseguraron en entrevistas que ya tenían las herramientas para manejarlo. Ahora hablamos más, y escuchamos más, afirmó Khan. La prensa, por supuesto, aprovechó cualquier oportunidad para revivir el tema. Programas de entretenimiento en Turquía y en el extranjero analizaban cada gesto, cada mirada en las alfombras rojas, buscando señales de un nuevo conflicto. Pero ellos, en lugar de desmentir o confirmar, optaban por mostrar complicidad en público, bromas en ruedas de prensa, selfies juntos y mensajes de cumpleaños que se viralizaban en cuestión de horas. Para los fanáticos, esa relación profesional, mezcla de tensión, admiración y química, se convirtió en parte del atractivo de sus proyectos. Algunos incluso confesaban que, sabiendo lo que había pasado, las escenas entre ambos se sentían más intensas, como si detrás de cada mirada hubiera una historia real. En una entrevista especial para un canal internacional, Demet fue más allá y reflexionó sobre la delgada línea entre la ficción y la realidad, cuando actúas con alguien durante tantas horas. Compartiendo emociones tan fuertes, es imposible que no se mezclen las cosas. Lo importante es no perder de vista que, al final del día, seguimos siendo compañeros de trabajo. Khan, por su parte, reconoció que había aprendido algo fundamental de aquella discusión, que tener razón no siempre es lo más importante. A veces, lo importante es que la otra persona sienta que su opinión también cuenta. Ese comentario, inesperadamente, generó una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes lo elogiaron por mostrar vulnerabilidad. Años después, la anécdota sigue siendo un punto de referencia cada vez que se habla de ellos. Incluso hay quienes sueñan con que algún día filmen juntos una historia inspirada en aquella experiencia. Una especie de metaficción donde interpreten a dos actores que aprenden a trabajar en armonía después de un gran conflicto. Lo cierto es que, más allá de los titulares, lo que ocurrió en aquel set dejó una lección que trasciende el mundo del espectáculo. Que la comunicación sincera y el respeto mutuo son capaces de reparar incluso las grietas más profundas. Y quizá, en eso, Demet y Khan encontraron no solo una forma de seguir trabajando juntos, sino también una amistad que, aunque forjada en medio del conflicto, terminó siendo más fuerte que cualquier guión. Así que ya lo saben, mis queridas seguidoras, incluso las estrellas que admiramos tienen sus momentos de tensión. Pero lo importante es cómo superan esos momentos. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su comentario sobre de qué lado están en esta discusión y, por supuesto, darle like para que sigamos compartiendo las noticias más jugosas del mundo de las celebridades.